Bueno, vámonos a otro tema. Fíjate que el día de hoy el presidente López Obrador, bueno, pues le da la razón, vamos a poner así, a los que están, que el del INE no se toca. Y sin embargo, saca un plan B, ¿no? Al final el presidente dice, bueno, si no se va a poder sacar la reforma constitucional porque no hay los votos, pues porque Morena no los tiene, no tiene mayoría calificada. Pero lo que sí va a haber una reforma a leyes secundarias, a la ley electoral, al Código Federal de Procedimientos Electorales y otras leyes más que hay, que sí son leyes reglamentarias. Y ahí no es necesario pedirle permiso nada al PRIAN porque Morena tiene toda la mayoría. Y el presidente dijo que esto es una parte de una serie de revelaciones que va a dar el 1 de diciembre, en donde, bueno, pues si es lo que quieren, la planadora la van a tener. Vamos a escuchar a López Obrador. Resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas van a ver el día primero. Es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Y bueno, en leyes secundarias hacer una reforma electoral, ¿no? Una reforma que pues hay unas cosas que no va a poder poner, finalmente en la Constitución hay cosas que sí están muy claras, pero hay otras cosas que sí, claro que podría cambiar, porque en la Constitución, bueno, pues hay algunas cosas determinadas, pero todo lo demás lo regula la ley reglamentaria, ¿no? Mientras cumplas el texto constitucional, todo lo demás lo puedes cambiar. Por ejemplo, en la Constitución no está que le puedas quitar una candidatura a una candidato de Morena por subir un video de Facebook. No existe. Eso se lo sacaron de la manga. En la Constitución tampoco está de que puedas sancionar a youtubers, ¿no? Por estar promoviendo la revocación de mandato. Eso tampoco existe. Eso se lo sacaron también de la manga. Entonces, estas cosas, claro que sí las pueden regular. Sí, pues esto es lo que se va a revisar. Mira, la estrategia es esta, como la señalaba el presidente también. Se va a presentar la iniciativa. Hoy Ignacio Mier también dio una conferencia de prensa para precisar cómo será todo este proceso. Se va a presentar la iniciativa el 23 de noviembre, tal cual. Así la envió el presidente López Obrador. Lo importante en esto es que estas propuestas del presidente todas han sido encuestadas, todas, tanto en el INE, que es la que se dio a conocer, que además de aprobar una reforma electoral, y aunque el INE dice, es que la gente no conocía la reforma, bueno, se le preguntó a la gente sobre los puntos más importantes de la reforma, se le preguntó sobre reducir a los legisladores, quitar los pluris, se le preguntó sobre escoger a los consejeros electorales por voto democrático, se le preguntó sobre las participaciones, todo esto se le preguntó, cada una de estas preguntas se le hizo y en todas la mayoría las avaló, todas y cada una de ellas. Las más importantes, Nacho, fue la de reducir a los legisladores, los pluris,
y la de votar a los consejeros por medio de este voto directo. 8 de cada 10 en estas dos propuestas tienen el apoyo ciudadano, de 8 de cada 10 mexicanos. Entonces, básicamente la idea es, señores, aquí está la propuesta, con todo esto que ya encuestó el INE, con este apoyo ciudadano. ¿Quién la va a apoyar? ¿Quién la va a rechazar? Y entonces ya ahí se va a someter al pleno. Evidentemente el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, todos ellos van a votar en contra. Y también, bueno, el PRI adelantó que estaría votando en contra. Y de ahí ya entonces, con este resultado, se vería ya el plan B, que serían las leyes secundarias. Pero antes de esto, pues estaremos viendo algo similar a lo de la reforma eléctrica, en donde pues también habría una campaña para informarle al pueblo quiénes fueron los traidores, pues en este caso no tanto a la patria, sino a la democracia, pero sobre todo al reclamo ciudadano. Porque, repito, ellos ahora tendrán que responderle a 8 de cada 10 mexicanos por qué no aprobaron esta iniciativa. Y de ahí se impulsarán entonces las leyes secundarias. Ahora, en las leyes secundarias, Nacho, yo estoy checando la Constitución, porque pues ahora vamos a ver qué es lo que se puede y qué no se puede hacer. Y bueno, de lo que viene ahí muy precisado, que ya pues tendremos que aguantar esto mientras se pueda reformar, es por ejemplo la designación de los consejeros. Viene muy bien aclarado ahí que los consejeros, bueno, duran 9 años, no podrán ser reelectos y además son votados por 2/3 partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, después de un proceso que es el que vimos hace un par de años, en donde se instala un comité que revisa aplicaciones y que finalmente lo lleva a los diputados. Todo eso está regulado en la Constitución, entonces eso no se va a poder cambiar. Entonces sí es importante ir revisando y analizando la Constitución, porque eso es lo que nos dará vistas de qué es lo que se puede y no se puede hacer en este plan B. Y también algunas negociaciones que se podrán hacer, que eso es, yo creo que lo que va a abrir la puerta a esto es que una vez que rechacen las reformas del presidente, se abre una puerta de negociación, ya la última, entre la 4T y la oposición. Bueno, también aquí dice Nacho Mier, ¿no? Pone un ultimátum, ¿no? A más tardar el 23 de noviembre, o sea, en una semana más o menos, se discutirá y votará únicamente. Si no se llega a una negociación de una reforma constitucional, porque ahorita integraron, ¿no? Están integrando todas las reformas constitucionales, solo se votará una. Y bueno, si se rechaza, todo el mundo también va a saber que lo rechazaron. Vamos a escuchar a Nacho Mier hoy. Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará al pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito, hay todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral, quieren que se reduzca el número de consejeros, tiene que ser más transparente, menos la participación de las partidocracias en la definición del árbitro electoral, deben de tener honorabilidad, que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas que ya los vimos. Dios los hace y ellos se juntan, y ahí estaban. Todos los químicamente puros, impolutos, se manifestaron ahí y se aprovecharon con mentiras, con demagogia, de la buena fe, de la voluntad de mexicanas y mexicanos que los acompañaron. Y por otro lado, Mauricio también señaló sobre los consejeros electorales, porque miren, si no se aprueba la reforma electoral constitucional, bueno, al final va a seguir, por así decirlo, el viejo INE, ¿no? No se va a modificar la forma de proponer. Pero si no proponer consejeros, entonces sigue vigente el sistema de cuotas partidistas, por así decirlo, y que por lo tanto, como Morena tiene mayoría, tendrá derecho a poner más consejeros electorales que la oposición, incluso de un signo muy pro 4T, ¿no? O sea, al final, incluso también tendrá derecho Morena a poner al presidente del INE. Ya se va a salir Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en abril, con todo y su retiro dorado. Ok, muy bien. Pero el nuevo presidente sería de alguien completamente chairizado, por así decirlo. Esto es importante, ¿no? Es algo que también se dieron cuenta que, bueno, al final, si hay una reforma electoral en leyes secundarias, tal vez no puedan ser electos por voto popular los consejeros electorales, pero sí serían electos por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y ellos pondrían al consejo electoral, a los consejeros electorales.
Punto. Incluso hoy Nacho Mier lo señaló, que al final dice, bueno, no va a ser por cuotas, va a ser por mayoría. Y bueno, sí, cuando dice esto significa que Morena se va a imponer. Vamos a escucharlo. Tiene que ver con la renovación de los 4 consejeros que se termina su periodo constitucional. Y ahí primero quiero decirle que no va a haber ni negociación, ni concertación, ni reparto de cuotas. Será el Pleno el que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales. Y de ser necesario, preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación o concertación. Bueno, eso es con relación al proceso. Mauricio, pues aquí salgan un poco los pianistas de Guatemala a Guatepeor, porque, bueno, ya lo que dice Morena es el mensaje, no van a ser tomados en cuenta para la reforma electoral. Si va a haber reforma electoral, van a sacar la aplanadora y también Morena se va a imponer al elegir a los nuevos consejeros electorales y háganle como quieran. Sí, eso es lo que ya está listando en este caso la 4T, ¿no? Esto es lo que, porque luego dicen, es que, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué deciden sin consultar a la oposición? Bueno, porque así como ellos presumen, es que nosotros tenemos esta representación popular. Bueno, la mayoría de los mexicanos votaron por el movimiento de la 4T, Morena y sus aliados, que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y también incluso en la Cámara de Senadores. Entonces, pues así funcionan las democracias. Luego no les gusta cuando ellos pierden los votos, porque finalmente las mayorías ganan. Y bueno, la mayoría no marchó el fin de semana. Esa es la minoría, ese es el lado minoritario, esos son los menos. La gran mayoría quiere la reforma electoral. Vamos a ver qué es lo que se consigue. Pero bueno, finalmente lo que tiene es el apoyo, la 4T, de la mayoría de los mexicanos. Entonces, con esto se configura este escenario. Yo creo que aquí, Nacho, se abre un abanico de posibilidades para negociar, porque también otra opción, aunque dice Ignacio Mier por esto de la insaculación, porque básicamente se tiene que tener 2/3 partes para aprobar a los consejeros. Si estos no se tienen, si estos votos no se tienen, pues básicamente se hace un sorteo. Si Morena pone a todos, pues no importa quién quede en el sorteo, pues van a ser morenistas. Pero si hay una negociación y se consiguen las 2/3 partes, ¿qué es lo que dijo ayer otro diputado, Hamlet Almaguer? Dijo, nosotros tendríamos 3 consejeros y negociaríamos 1. Y con esto se tendrían 2/3 partes. Ahora, ¿cómo se abre el abanico de posibilidades? Obviamente, porque si tú le dices y vas a negociar, ¿quién es el partido que quiere negociar? El PRI. Oye, PRI, mira, te damos un consejero y con tus 2/3 partes vamos a aprobar varios de los puntos de la reforma constitucional. Tal vez ya no todos, sobre todo la designación de consejeros, evidentemente eso no se va a tocar, pero se pueden aprobar otras reformas. Entonces, se abren estas nuevas oportunidades que por medio de una negociación política sí se consiga avanzar en parte en esta reforma electoral. Si de todos modos no se va a poder cambiar lo de los consejeros, pues se puede aprovechar esto. Y si el PRI de plano no quiere, señores, pues nos quedamos con todo. No, nos quedamos con todo y ya dentro en el instituto, el nuevo consejero, presidente, va a poder hacer y deshacer, como lo hizo Lorenzo Córdoba hasta el final de su mandato, hasta final de abril. Sí, porque al final tiene Morena pues la aplanadora. Y incluso en la Cámara de Diputados, o sea, ese es también el ultimato, es lo que está diciendo Nacho Mier, hay que escucharlo bien. Está diciendo, bueno, miren, podemos negociar, PRI y PAN, lo que ustedes quieran, vamos a considerarlo. Pero si no quieren negociar, porque no dicen que el INE no se toca, bueno, entonces yo voy a impulsar mi propia reforma y lo voy a imponer. Y todo lo que ustedes digan, al final va a valer queso, ¿no? No les vamos a pelar. Un poco como el presupuesto. El presupuesto Morena le recortó al INE 5,000 millones de pesos, le dio más dinero a la IFA, al Tren Maya, al Ejército, a los programas sociales. Y la oposición saltó y chilló y no pudo hacer absolutamente nada, no pudo disponer de ningún centavo.
Esa es la aplanadora. Entonces ahorita están haciendo lo mismo. Miren, los puedo tomar en cuenta. Pues si no quieren, entonces va a la aplanadora. No, tal vez no va a reformarse cosas fundamentales, como por ejemplo la desaparición de plurinominales. Sería también complicado, está en la Constitución. Pero hay otras cosas internas que sí se pueden negociar y se pueden reformar. Y en particular la elección de consejeros. Esto, aquí van para mí, ¿no? Ahí sí me voy a... Que tenía el miedo de que Morena se agandalla el INE, ahora sí me lo voy a agandallar por completo. Si es lo que quieren así el viejo esquema del INE, el INE es un órgano autónomo que está diseñado para proteger al partido en el poder, ¿no? Todo está diseñado. O sea, acuérdense que, por ejemplo, hay una sobrerepresentatividad incluso en el Congreso Federal. O sea, el partido en el poder siempre tiene una sobrerepresentatividad. Siempre ha existido ese tipo de cosas. Antes se llamaba una cláusula de gobernabilidad, pero siempre hay. O sea, el INE también está diseñado para también, ¿no?, que el partido en el poder permanezca más tiempo. Morena como que había renunciado a usar estas, vamos a llamar así, prerrogativas políticas, pero ahora sí las va a aplicar, ¿cómo no? ¿No? Ya, bueno, si es así, así van a ser las cosas, pues bueno, pues me lo voy a agandallar todo. Porque así es lo que hacen los partidos en el poder, se quedan con el órgano electoral. Y bueno, pues así, estas son las viejas reglas del juego, pues hay que seguirlas, ¿no? Fíjate, Mauricio, hablando sobre esto, un poquito en otro aspecto, el día de ayer trascendió esto, que demandó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al INE y a Lorenzo Córdoba ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo la ves? Y esto, ¿no?, la CNDH, porque impidió invalidar un comunicado del INE emitido el 30 de octubre, que respondió a su vez a un pronunciamiento de Rosario Piedra Ibarra, la actual titular de la CNDH, ¿no?, urgiendo al Congreso a transformar las instituciones electorales. Recuerdo que un día la CNDH saca un comunicado, ¿no?, en donde le dice, y bueno, respalda la reforma electoral del López Obrador. El INE se enoja, saca un comunicado señalando que no podía hacer esto, y bueno, por esta razón ahora la CNDH demanda ante la Corte por invasión de competencias al INE. Lo cual es interesante porque el INE invade un montón de competencias, aunque realmente nadie hace nada para frenarlo, pero ya vimos que la CNDH sí lo hizo, y no dude tantito que vaya a ganar en esto, porque es que el INE también se pasa, o sea, ya censura incluso a López Obrador, la mañanera, ha hecho un montón de cosas que no debería de hacer, pero realmente nadie lo frena. Qué bueno que Rosario Piedra Ibarra sí lo va a hacer. Sí, estamos hablando de organismo autónomo en contra de otro organismo autónomo. O sea, estamos hablando de personas jurídicas que están al mismo nivel. Y yo creo que esto es lo que pues puede generar una decisión distinta o una posición distinta a la que vemos cuando está el gobierno federal, cuando se involucran también funcionarios de los estados, como los gobernadores, ¿no? A quien el INE ya los tiene, porque hay que recordar que el INE los tiene en una lista negra. Entonces, lo que sí se va a cambiar, lo que sí se va a modificar, con o sin deseo, de la oposición, es toda esta parte, todo esto de los castigos, todo esto de la censura, todo esto de las medidas cautelares, todo esto que se ha sacado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de la manga, todo esto se va a regular. Porque ellos aprovechan que existe un vacío legal que no está regulado y se inventan figuras jurídicas que no existen en ninguna parte. Esto de las medidas precautorias, eso no existe, no está, no aparece. Eso se lo inventó Murayama, lo de las medidas cautelares. Y todas estas sanciones también se las han inventado ellos. Y todos estos criterios, ellos se los han inventado de la manga, literal, tal cual. Lo único que existe es sí esta designación de que, por la violencia política de género, eso sí está ahí. Y esto lo han manipulado también porque lo han llevado al extremo, ¿no? Con criterios que no tienen nada que ver con la violencia política de género. Entonces, eso sí se va a cambiar. Porque, eso es un exceso que se ha dado en el INE. Y ahora, dentro de estos excesos, pues está la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le quiere aplicar la misma. Pues si el INE presume ser un organismo autónomo que nadie lo puede tocar, pues la Comisión Nacional igual es un organismo autónomo y el INE tampoco lo puede tocar.